Buenos días compañeros, pues ya me conocen, soy David Borrego Jiménez. Eh, a mí me toca exponer lo que sería la clase 14.12, que son los cuatro fundamentos de la separación de las funciones de garantía respecto a las funciones de gobierno. Este se considera la deontología de los poderes. ¿Qué significa deontología? Pues más que nada es una rama de la ética que está basada en la función de cada una de las profesiones. Nosotros estamos considerando como profesiones a las instituciones y a la parte que sería el poder. La definición que yo encontré, pues más que nada se considera como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de la profesión. Obviamente, algunos consideran a la deontología como la ética profesional. Bueno, más que nada el tema se basa entre las funciones que tiene la separación de las instituciones de gobierno y las funciones de instituciones de garantía. Obviamente se justifica que eso es debido a las fuentes de legitimación. El poder político, sea legislativo o de gobierno, está dotado pues obviamente de mucha discrecionalidad. Es necesario en democracia que se obtenga una legitimación externa. ¿Cuál va a ser esa legitimación externa? Pues la autonomía política de los ciudadanos. Obviamente, por ejemplo, en el caso de las elecciones, nosotros vamos a dar esa legitimación externa a una persona que nos represente. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial y de las demás funciones de garantía, el sujeto obviamente va a estar ejerciendo algunos vínculos sustanciales y obteniendo la legitimación únicamente de la sujeción a la ley. Se pueden identificar cuatro fundamentos de la legitimación como funciones sometidas exclusivamente a la ley y obviamente son independientes de las de gobierno. Están legitimadas en cambio por una representación política. El primer fundamento que nosotros tenemos que considerar pues es el común al de la división del poder, la necesidad obviamente de fragmentar el poder para contener su natural tendencia de acumularse en formas absolutas. Para Aristóteles, el poder entre menos despótico, más limitado está. Para Montesquieu, la inclinación de abusar de él, o sea, haciendo referencia al poder, yendo hasta donde se encuentran límites, es necesario, porque para poder frenar el poder se requiere al mismo poder. ¿Qué es lo que ellos nos tratan de decir? Que el poder, entre más dividido, va a estar más equilibrado, va a ser una función de contrapesos. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles nos menciona la parte despótica. Nosotros podemos considerar ahorita que algunas administraciones públicas llegan a tener a muchos familiares incluidos en las funciones de gobierno, y eso no sería lo más correcto, porque a fin de cuentas esos propios familiares se pueden llegar a poner de acuerdo para elegir alguna ley o alguna forma de gobierno que no sería conveniente para las mayorías. Por eso más que nada nos habla de esa división de poder. El segundo fundamento reside en la naturaleza de lo más probable. Obviamente se considera cognoscitiva y provee a las funciones de garantía por el principio de lo que es la legalidad. El rasgo distintivo que asemeja las funciones jurisdiccionales. ¿Cuáles son estas funciones? La civil, la ordinaria, la penal, la administrativa y la constitucional. El rasgo sería la comprobación de los hechos, de los actos o de las situaciones. Nosotros no podemos regir al azar, tenemos que tener esos actos, esos hechos o situaciones para nosotros poder empezar a crear una jurisdicción, poder empezar a crear reglamentos y leyes. Esas leyes, esos reglamentos y, por ejemplo, en los negocios privados, gran parte de las actuaciones administrativas son actos exclusivamente preceptivos. No podemos considerar que sean verdaderos o falsos. La validez jurídica va a depender simplemente del respeto a las normas y también a su producción. La legitimación política de dichos órganos depende en la esfera privada, por ejemplo, de las autonomías de los autores y en la pública de la adhesión de los intereses que cada uno representan. Por ejemplo, hablando de los negocios privados,
pues obviamente son autónomos y van a representar la autonomía y la idea de cada uno de los autores, de los propios dueños. Yo quiero poner un negocio, no sé, de comida, pues obviamente yo voy a saber de qué voy a vender, en mi negocio. Esa es la autonomía que nos da. Pero también tenemos que considerar que ese negocio se va a tener que regir sobre los intereses representados por las mayorías. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar cuotas para poder sustentar ese negocio. Por ejemplo, en las sentencias, las comprobaciones exigen, por tanto, pues una motivación fundamentada en argumentos, en los hechos y en el derecho. En las sentencias no podemos decir al azar sí es o no es. Tenemos que tener la validez y legitimación jurídica interna o formal, y tenemos que tener ya sea los hechos definidos, falsos o verdaderos. No podemos acusar a una persona por el simple hecho de querer acusarla o por el simple hecho de que nos cae mal. Nosotros tenemos que buscar un sustento o un hecho para poder acusar a una persona, y obviamente sustentar la sentencia en hechos realizados por dicha persona. En el texto nos menciona una frase que nos dice que todavía hay jueces en Berlín. En algunos textos ya con cierta antigüedad nos menciona esa frase haciendo referencia a la independencia que debe de tener un juez, de tener un propio criterio para poder absolver a un ciudadano a la falta de pruebas o por falta de pruebas, o ya sea que esas pruebas lo lleven a la culpabilidad, incluso cuando la opinión pública diga y pida su condena. Entonces, el poder judicial se considera que es un poder saber, tanto más legítimo cuanto mayor es el saber. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que para poder nosotros llegar a una sentencia, nosotros tenemos que considerar los hechos. Aunque las mayorías pidieran que se llevara a cabo una sentencia, si no tenemos los hechos pertinentes, si no tenemos unos hechos comprobados, no podemos llevar a cabo esa sentencia. El simple hecho de recordar en la historia la crucifixión de Jesús y cómo fue crucificado, históricamente, no teológicamente, que fue votado por una mayoría que querían llevarlo a una crucifixión, y el juez no tuvo las formas o no tuvo la independencia de absolverlo, porque realmente no encontraban pruebas necesarias para llevar a cabo esa crucifixión. En la actualidad sería imposible realizar un acto como ese. Por ejemplo, también tenemos que considerar un tercer fundamento, que sería la naturaleza. El tercer fundamento es de naturaleza cognitiva, el ejercicio concreto de las funciones de garantía, y obviamente se refiere a lo que sería la jurisdicción. Las funciones de garantía no persiguen ningún interés predeterminado, sino solo la comprobación de lo verdadero, lo imparcial, o en un conflicto la verificación de determinados requisitos. Obviamente las razones funcionales, mientras las funciones de gobierno no son discrecionales o subordinadas a directrices superiores, la jurisdicción no se va a poder llevar a cabo. Y por último, lo que sería el cuarto fundamento, pues es la independencia de dichas funciones y de las instituciones de garantía. Esa independencia obviamente nos va a dar un papel de tutela o la satisfacción de los derechos fundamentales. No se puede condenar o absolver a un ciudadano o proporcionarle o no proporcionarle asistencia sanitaria, proveer o no proveer a su subsistencia, porque eso responda o no responda a los intereses de una voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o la absolución de un culpable, la privación o el menoscabo de un derecho de libertad, o la falta o satisfacción de un derecho social. ¿Qué nos dice? Que en este cuarto fundamento la independencia de las instituciones se va a poder llevar a cabo. Si nosotros estamos llevando una
tal vez un proceso en un juzgado de primera instancia y consideramos que no nos favorece la sentencia, porque los hechos nos marcan otro tipo de sentencia o la absolución tal vez del individuo, podemos llegar a una independencia o podemos llegar más bien a una institución independiente que sería un juzgado de segunda instancia o buscar ampararse para demostrar realmente los hechos verdaderos. Por último, pues el ejemplo más común de esta independencia serían las investigaciones por corrupción de los exponentes del poder, ya sea del poder político o de la administración pública. ¿Por qué independencia? Porque si un funcionario público recae o cae en actos de corrupción, nosotros podemos exigir que se juzgue y la institución puede llegar a juzgarlo y sentenciarlo por esos actos de corrupción, aunque el individuo trabaje en instituciones de alguno de los poderes. Bueno, compañeros, es todo de mi parte. La próxima sesión nos vemos para explicar un poco más detallado cada uno de estos 4 fundamentos. Les deseo que tengan buen día y un saludo para usted, licenciada. Gracias.